En esta quinta parte yo quiero significar algo, quiero nombrar algo, que es relación a la problemática del petróleo. Lamentándolo mucho, nosotros estamos entregándole a China un poco más de 800.000. Póngale 1 millón de barriles diarios por concepto de los 200.000 millones de dólares que se malversaron, que se robaron, que nos pagaron y que se lo robaron, que lo desaparecieron. ¿Ok? Por 30 años. Vamos como por 5, 6 años, o 6, 7 años cancelándole. Póngale que nos quedan todavía 23, póngale que nos queden 20 años todavía de pagar. Esa es una producción diaria de petróleo que no vamos a percibir. Producimos gastos para producirlo, o sea, generamos gastos para produciendo esa cantidad, pero no percibimos ganancias porque las ganancias se las robaron. O 200.000 millones de barriles diarios, de barril, 200.000 millones, perdona, de 200.000 millones de dólares del fondo chino que era para desarrollar la faja petrolífera del Orinoco. Se la robaron cuando Chávez muere, cuando lo decretan muerto, cuando lo declaran muerto, cuando lo traen al público que él estaba muerto. Sabemos que ya él estaba muerto y que cuando anuncian era porque ya no podían ocultar semejante noticia. Ahora, retomando, vamos a suponer que PDVSA genere 2,5 millones, 2,400,000 de barriles diarios. Y China se lleva, con los últimos endeudamientos, se lleve 1 millón de barriles diarios. Nos quedan 1,400,000, de los cuales Estados Unidos y Canadá, pónganle que nos paguen a 6 meses 1 millón de barriles diarios. Nos quedan 400.000 barriles que no sabemos a dónde van a parar. Si son fiados, no sabemos las cuentas, no sabemos las deudas, no sabemos nada de los endeudamientos de otros países por concepto de petróleo. Inclusive tenemos un préstamo, una compra de unas deudas que le compró Chávez, unos bonos de la deuda pública de Argentina, y hasta el día de hoy no sabemos, no hemos cobrado intereses, no sabemos cómo se hicieron esas negociaciones. Lo cierto es que hay países que nos deben y nosotros no sabemos cómo cobrar o que no procuran cobrar, porque en medio de esta crisis deberíamos recoger los fiaditos que tenemos por allí. Pero este gobierno no se le ve el queso a las tostadas en ese particular. Ahora, tenemos también ese petróleo, tenemos otras producciones. Nos nombran el petróleo, pero no nos nombran que la ganancia del hierro, la ganancia del aluminio, la ganancia de la bauxita, del cobre, del aluminio, de las piedras preciosas. De esas cosas no sabemos absolutamente nada. Hablan del petróleo únicamente como las divisas para traer, para importar. Entonces, Estados Unidos nos compra 1 millón de barriles diarios de contado, pero que nos lo pagan a 6 meses. O sea, me los compra hoy y en 6 meses se hace efectivo. A $60 el barril son a duras penas 60 millones diarios. 1 millón por 60 diario. En 30 días que se haya mantenido la economía, el precio, son 60 por 30. 1.800 millones de bolívares en un mes. Pero resulta que el siguiente mes el petróleo bajó a 50. Entonces son 50 por 30. Son 1.500 millones en un mes. Y así sucesivamente. O sea que vamos en picada. Pero sacando cuenta superficialmente, si llega fíjense ahorita el barril a 24 de lo que nos pagan de contado, porque no podemos contar con lo fiado y con lo que con lo que estamos debiendo, que son lo que se lleva a China. Contamos con 1 millón de barriles diarios en efectivo y ahorita nos están pagando a 24. En 10 días serían 240. En 30 días serían 240 más 240 más 240. Serían 720 millones de dólares. 720 millones de dólares. Y yo me acuerdo que en estos días atrás
para los repuestos automotores y el transporte, el gobierno había asignado 300 millones de dólares, 300 millones, algo así, para el rubro de autopartes y de caucho y de repuesto para el transporte público y en segundo nivel el privado. O sea, que ya a 24, a 60, ya no nos alcanza. Porque cuando trajeron todos los repuestos, eso fue como explotar un globito. Lo vimos y lo pinchamos y explotó. ¡Pum! Hasta ahí duró ese capital, la mercancía. Pues. O sea, no nos alcanzó para nada. Ahora imagínese usted para cubrir todas las áreas económicas de un mes. El consumo alimentario, el consumo de medicina. 700 a 24, 720 millones de dólares que lo vamos a recibir en junio, en julio. Eso no nos va a servir para nada. Eso es bancarrota. O sea, que estamos en una bancarrota. Ahora, supóngase usted que el siguiente mes lo percibamos a 15 o a 10 dólares. 10 dólares representa a duras penas 300 millones al mes. 300 millones de dólares al mes. O sea, nosotros pagamos al año 20 mil millones en gasolina y no estamos produciendo la gasolina. O sea, necesitamos para el consumo de gasolina, mensualmente, necesitamos 20 entre 12, 1.500 millones para la gasolina. 1.500 millones para la gasolina. Y a duras penas estamos produciendo una tontería en dólares. Fíjense, póngale que la gasolina baje también. Ok, bajó la gasolina, pero no va a bajar al mismo precio drástico. Inclusive, nosotros estaríamos pagando la gasolina más cara mientras nos están pagando el petróleo más barato. Y cuando logremos cobrar la gasolina más barata, el petróleo estará más barato. Siempre la gasolina va a estar por encima. Esto significa que nuestra economía está en quiebra. Y este pseudo señor ecónomo, no sé, revolucionario, sindicalista, no sé qué cipote es este señor que está allí en el poder, el no presidente Maduro, habla de una guerra económica. O sea, los mercados le están haciendo una guerra económica a Venezuela. O sea, México no está sufriendo las consecuencias de la crisis económica energética. Brasil no está sufriendo, es Venezuela, porque a Venezuela es que le tienen la guerra económica. O sea, me explico. O sea, el hombre está orinando fuera del petróleo, porque el petróleo bajó a términos generales. Arabia Saudita entonces le están haciendo la guerra porque está produciendo gasolina, petróleo más barato. México, Estados Unidos, que es productor de petróleo a otro nivel. Entonces también le están haciendo una guerra económica porque los precios bajaron. ¿No? Ay, la víctima es Venezuela, pobrecito. Vamos a bajar todo, vamos a perder nosotros millones y millones y millones en dólares para hacerle la guerra a Venezuela. No, papá. El asunto es de gerencia. Que cuando el dólar estuvo alto, no lo sembraron como decía un insigne venezolano que decía hay que sembrar el petróleo. Y aquí se robaron el dinero, malversaron el dinero, regalaron dinero a otros países con finalidades políticas para comprar conciencia, para comprar votos dentro de la OEA, dentro de Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Y eh, no se preocuparon por mejorar la economía, le hicieron la guerra, el chavismo y el madurismo le hicieron la guerra a los grupos privados, grupos económicos privados, le hicieron la guerra. Y entonces propiciaron la invasión, propiciaron la expropiación y las haciendas productivas que estaban en producción dejaron de producir, llegaron un poco de flojos, perezosos, mantenidos del gobierno
los mismos que están mantenidos y van allá a la Asamblea Nacional a vituperar a los que están elegidos, a los grupos mayoritarios, a la tolda mayoritaria de la Asamblea, esos mantenidos van y vituperan allá, pero no son productivos, son simplemente esbirros, instrumentos. Y acabaron con la producción. Y luego tiraron el control de divisas y quisieron hacer una gran elección en Morisqueta. Y empezaron a producir dinero y dinero y dinero, créditos adicionales para repartir y repartir dinero a la gente. Y enfermaron la economía está enferma. Enfermaron a la gente se cree patrones, se creen dueños de todo. Gente que deberían estar trabajando, están haciendo desastre. El señor Maduro sembró el bachaqueo en todo el país. Y ahora dice que va a hacer un decreto económico. Va a pedir, va a exigir un decreto de plan para apalear el problema económico. Estamos en una catástrofe económica, con uno de los peores indicadores económicos a nivel mundial. El país tuvo en estos días, creo que fue hoy, 48 muertos en todo el territorio del país. ¿Significa eso algo? ¿Será que estamos en guerra? Ni Colombia, con grupos armados, ha tenido tantas bajas en un día. Y aquí la solución es que el señor presidente, el señor no presidente de la República, Maduro, se retire del país, renuncie. También debe presentar la partida de nacimiento, legalita, no hacer de chanchullos con insertaciones que le vamos a insertada en un libro que ya está escrito. No, no, tiene que ser limpio. Y con la firma del registrador de la época de su edad. Porque la cosa no es que aparezca cualquier raya, tiene que aparecer la firma del registrador. Tiene que aparecer el jefe civil que firmó la partida de nacimiento. El jefe civil de la época. De la época. Y la secretaria o el secretario que llenó el libro. Señores, hay que salir del no presidente Maduro, porque estamos en una catástrofe económica. Y no he nombrado que no se sabe cuántos son los ingresos por hierro, por aluminio y por minerales y piedras preciosas. Inclusive se están llevando el aluminio, se están llevando el cobre, se están llevando el hierro en gabarras y trafican en alta mar con grupos extranjeros y entregan las mafias chavistas, las mafias sindicalistas de esas corporaciones y que nacionales, y están entregando todo eso y es un contrabando de materia prima, de minerales, de hierro, de metales, señores. Y lo poco que se produce aquí se lo están llevando para otros países en contrabando de extracción y no es precisamente la oposición. Son grupos eh, um, anexados, conectados con el oficialismo. Señores, pónganse las pilas. Hasta aquí la reflexión. Y el Tribunal Supremo de Justicia, si no se queda quieto, le va a venir más juicio. Porque ya el simple hecho de hacer lo que está haciendo, le vino juicio. Porque hay una profecía de un varón que le dijo que escogieran, si favorecían al chavismo, que escogieran o vivir haciéndose el diálisis por tener problemas de riñones toda la vida, todo el resto de vida que le quede, o de tener problemas de estómago, problemas de diarrea toda la vida hasta el día de su muerte. Pero también pueden venir otras plagas. Hasta aquí la reflexión.